Bienvenido, don Ernesto Pérez Valladares, al Think Tank de la Estrella, donde queremos profundizar en el análisis económico. Es un honor contar con usted. Muchas gracias, encantado de estar contigo. Don Ernesto, el nuevo gobierno encuentra una situación difícil en materia de finanzas públicas. Fuertes niveles de endeudamientos, créditos extraordinarios que no tienen recursos con qué financiarse, pero además de esto tiene promesas, como el caso de los docentes, que tampoco hay recursos con qué pagarle. El gobierno tiene que buscar una estrategia de alguna manera para buscar espacio fiscal. Hay dos aspectos que apuntan a que el gobierno lo va a hacer. Uno, acudir a más proyectos llave en mano. Y el otro tema que acude el gobierno es a negociar los plazos de pago de los proyectos llave en mano. Este ciclo, que pudiera convertirse en un ciclo vicioso en el futuro, ¿qué impacto qué repercusiones pudiera tener en el futuro la manera en que los gobiernos están acudiendo a financiamiento, a endeudamiento para mantener su capacidad de gasto? Bueno, siempre se ha acudido a endeudamiento cuando los ingresos son menos que los proyectos que hay necesidad de ejecutar. El problema es que en el gobierno anterior se inició con una modalidad que han llamado proyectos llave en mano, que verdaderamente a mí me parece que son más caros de lo que fueran si hubieran habido licitaciones públicas con participación de mucha gente, y que además es un eufemismo porque disfraza el costo real del proyecto. El financiamiento es caro de los proyectos llave en mano, y luego no se reflejan, como usted sabe, en la deuda pública hasta tanto no se entregan y se integran a la deuda nacional. Es por eso que usted ve que hay cifras que hablan de que se aumentó la deuda pública a 17.600 millones, dice un medio de comunicación hoy, pero hay 4.000 o 5.000 millones de dólares más que están escondidos en estos proyectos que eventualmente van a integrar a la deuda pública. De manera que yo no creo que ningún gobierno debe entrar en proyectos llave en manos sin un conocimiento claro de cuál es el costo, claro no solamente para el gobierno, claro para todo el pueblo panameño de cuál es el costo y cómo es el financiamiento. Y claro, en este gobierno que se ha encontrado con ese bulto, ese abultamiento de financiamiento y de deudas en los próximos años, tiene que buscar la manera de que esos picos de financiamiento y de servicio de la deuda se puedan estirar en el plazo. Y tendrá que refinanciar muchísima de la deuda de estos proyectos llave en mano y de otra, para poder tener alguna capacidad financiera de ejecutar nuevas obras. Algunos gobiernos de la Unión Europea se metieron en problemas precisamente por este tipo de instrumentos. ¿Usted cree que lo que está ocurriendo en Panamá se asemeja o va en camino hacia lo que sucedió allá? Cada día se parecen más. Es decir, el hecho de que nosotros no hablemos español al estilo de los españoles o italiano al estilo de los italianos, no significa que la consecuencia de las obras que estamos haciendo y que se han incurrido en esta última administración no vayan a tener el mismo efecto que han tenido en aquellos países. Yo creo que el problema nuestro financiero cada día se asemeja más a los problemas financieros que han tenido los países que usted señala en Europa. Tenemos una situación con la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos que ha sido cuestionada, algunas veces porque responden al presidente y otras veces porque su política de seguimiento fiscal son selectivas. ¿Cuál usted cree que debe ser la estructura de la ANIP para evitar este tipo de flagelos? Bueno, mire, desde el inicio de la República, la Dirección General de Ingresos, ahora ANIP, estuvo vinculada al Ministerio de Hacienda y Tesoro, es decir, era un brazo del Ministerio de Hacienda y Tesoro mediante el cual se conectaban los ingresos y se autorizaban los gastos al mismo Ministerio de Hacienda y Tesoro. Yo entiendo que las circunstancias son diferentes ahora y que en consecuencia debiéramos explorar algún mecanismo mediante el cual el ente que va a recaudar impuestos sea un ente aparte, sea un ente estructuralmente diferente y con mucho grado de independencia en su función. El problema de la estructura de la ANIP no es la estructura de la ANIP, sino la dependencia que tuvo quien la liderizó del gobierno del presidente pasado. Así es que y ahora la Corte ha declarado incluso inconstitucional la estructura de la ANIP. Nosotros tenemos que buscar un mecanismo que, sin regresar a integrarla nuevamente a la dirección, o lo que fue la Dirección General de Ingresos,
busque algún grado de autonomía y busque algún grado de actuación igual a lo que tienen las diferentes entidades de cobro de impuestos en diferentes países. Es decir, nosotros no tenemos que inventar la rueda. Simplemente tomarnos las experiencias de otro lado, ver las cosas positivas que en otro lado han funcionado y eliminar las negativas para tratar de ser una entidad muy buena en Panamá. Caja del Seguro Social. Las proyecciones indican que vamos a entrar a un déficit operacional del programa Invalidez, Vejez y Muerte. Eso implica agotamiento de las reservas. Si usted se acuerda, la última reforma que se hizo, la hizo el gobierno de Martín Torrijos, y la hizo consciente de que en el periodo 16-17 habría que volver a hacer nueva reforma. Además se anunció así. Mire, ningún país que haya tenido un sistema como el que nosotros tenemos ha tenido éxito en mantenerlo incólume. ¿Por qué? Porque es que la teoría sobre la cual se fundamentó la creación de la Caja del Seguro Social, que era una gran base de contribuyentes y una cúpula pequeña de beneficiarios, verdaderamente no ha funcionado así. Ahora lo que tenemos como experiencia es una gran base de beneficiarios y una pequeña base de contribuyentes. Es decir, cada día los contribuyentes son menos y los beneficiarios son más. Entonces no hay otra forma más de arreglar el problema si no es con el Estado financiando, porque evidentemente las reformas no pueden variar para bajarle las pensiones y las jubilaciones a los beneficiados. Y creo que los niveles de aportación del sector privado han sido lo suficientemente altas ya. O sea que no hay otra forma de arreglar este tema mientras lo tenemos así como este sistema y con este esquema, que no sea con financiamiento del gobierno central. Electricidad, don Ernesto, hemos tenido que tomar medidas de ahorro, porque si no la demanda sobrepasa la oferta. Sí. Tenemos precios altos en comparación con otros países de la energía. ¿Fracasó la privatización? No, al contrario, mire, si no hubiéramos hecho la corporatización, a mí me gusta hablar de privatización porque todavía el Estado es dueño del 50%. Si usted privatiza algo, usted se lo vende a la totalidad al sector privado. El Estado sigue siendo parte muy importante de todo el esquema eléctrico. Lo que sucede es que si no lo hubiéramos hecho, no es que tuviéramos costos altos de electricidad, es que no tuviéramos electricidad en Panamá. Si hay, el habiéndolo hecho, todavía tenemos problemas de racionamiento de electricidad. Imagínense eso si no lo hubiéramos hecho. Si la capacidad del Estado de invertir se acabó en obras de infraestructura de ese tipo y teníamos que buscar la forma de permitir el acceso de capital de la empresa privada y por eso se hizo 50 y 50. Ahora bien, ¿por qué no ha funcionado bien? No ha funcionado bien por una serie de razones. En primer lugar, porque el gobierno que sucedió al mío desfiguró el ente regulador de los servicios públicos. Es decir, ahí había gente muy capacitada como el señor Moscote, que era el encargado del sector eléctrico, que sabía claramente cuáles eran las reglas que teníamos que seguir para asegurarnos competencia e inversión en el sector. Por razones políticas lo sacaron y cambiaron la estructura de aquella entidad para hacerlo a algo que verdaderamente ha venido creando jurisprudencia y decretos y autorizaciones que desfiguraron la competencia en el sector eléctrico. No solamente eso, recientemente, en el gobierno anterior, usted vea lo que ha pasado. Se rehusó la contratación en firme de energía en el 2009. O sea, nosotros no tenemos energía porque se rehusó, no se hizo. Y peor aún, la línea de transmisión que tenía que haberse iniciado hace muchos años, ni siquiera se ha iniciado todavía porque pensaron que era mejor para intereses económicos privados, de los que decidieron eso, tener la posibilidad de hacer una planta cerca de Panamá. O sea que nos quedamos en la línea de transmisión de Chiriquí para acá, que hubiera podido resolvernos el problema importando energía o de Chiriquí o de Centroamérica. O sea, el resultado que tenemos es el mal manejo de la estructura eléctrica y eso es exactamente lo que estamos sufriendo ahora. Don Ernesto, sector agropecuario, es un desastre. En los últimos 15 años se han perdido cerca de 100.000 hectáreas de producción, de todo tipo de productos. ¿Qué falló? ¿Fue la globalización la que falló? No, lo que pasa es que usted no puede estar importando, por ejemplo, arroz en el momento en que la cosecha de arroz viene saliendo, o maíz cuando usted tiene una cantidad de maiceros en las provincias centrales que no pueden vender su producción al mercado nacional. ¿Cuántas veces tienen esos productores que perder dinero para salirse del mercado? O sea, los grandes aguantarán un par de años, pero el resto se ha ido saliendo. Es decir,
Hablan de incentivos al sector agropecuario. Lo que hay es que respetar las reglas del juego. Compre usted la producción nacional primero a buenos precios y luego sustitúyala o auméntela si el consumo es mayor con importación. Pero no lo haga al revés. O sea, aquí nosotros importamos arroz, maíz, en los momentos que está saliendo la producción nacional y a precios más bajos. Por supuesto, no hay y aquellos productores están subsidiados. No hay forma de que el productor nacional pueda competir. Y déjeme decirle algo más. Esto desafortunadamente juega con el tema de los precios al consumidor. Económicamente, desde el punto de vista de la teoría económica, lo que se valora en el tema de la globalización es que los países se podrían especializar en las cosas que tienen competitividad. Es decir, si nosotros los panameños, por ejemplo, tenemos alta competitividad en la producción de café, que se vende muy bien en Panamá, pues debiéramos tratar de incentivar muchísimo más la producción de café que la producción de, qué sé yo, de cualquier otro rubro en los cuales hay otros países que tienen mayor competitividad que nosotros. Lo que pasa es que eso supone una reubicación y un cambio de la producción en diferentes grupos humanos, y eso es muy duro hacerlo. Y sobre todo es duro hacerlo cuando a esos grupos humanos usted le está pegando en la cabeza, encima de todo este problema, con la importación a destiempo de productos agropecuarios. Yo tengo la esperanza y la expectativa de que nosotros podamos retomar el tema de la producción nacional en rubros competitivos y ayudar a incentivar para que el agricultor panameño sea en efecto mucho más competitivo de lo que ha sido, de lo que puede ser, de lo que es ahora mismo, con nuevas tecnologías, con financiamiento, oiga, aquí destrozaron por ejemplo, el programa de nuevas semillas. ¿Cómo se llamaba aquel instituto de investigación agropecuaria? ¿Se acuerda? El IDIAP. El IDIAP. Eso lo han destrozado. No hay ni siquiera una estructura investigativa para tratar de que el panameño de que el agricultor panameño sea competitivo con otros países. Entonces, hay muchas cosas que rectificar, hay muchas cosas que rehacer para poder lograr reincentivar el sector agropecuario a niveles atractivos de inversión y de producción.